Hola a todos, espero que anden bien. Bueno, en la clase anterior un poco me tomé el trabajo de hablar de distintas especializaciones en el conservatorio para ir enfocando hacia qué destinamos nuestro armado de tutoriales que va a ser el trabajo que vamos a hacer para las prácticas. Entonces yo les pedí que escojan una obra. En algunos casos tenían que tener un arreglo, en algunos casos es una obra ya dada o una obra arreglada. Y una vez que la elegían, quería conocerla, quería también conocerlos a ustedes, tocando la obra, cantándola, bueno, eso depende de cada uno de los casos. Entonces, vamos a trabajar ahora con esta noción. Ya tenemos la obra escogida, lo que va a ser el primer tutorial, que va a ser un tutorial de iniciación 1, de arranque en la formación musical. En algunos casos que era folclore, hay como excepciones, bueno, ahí ya es otro nivel, pero la idea es lo mismo, es elegir algo de arranque, algo fácil, algo que consideremos que sirva para el inicio en el aprendizaje musical en cada disciplina. Entonces, ya tenemos escogida la obra. Nosotros tenemos pensado hacer un tutorial sobre una obra determinada. ¿Cómo va a estar presentado ese tutorial? Lo primero que tenemos que considerar es que debemos presentar la obra poniéndola en un contexto que sea de interés para el estudiante, tanto a nivel cultural, histórico, estético, estilístico, que a vos te resulte importante destacar. ¿Qué quiere decir? Que si yo te voy a presentar un tutorial y te voy a decir, bien, esto es un video o una clase, eh, porque acuérdate que vamos a poder construirlo desde un video o en forma simultánea con texto y video, ¿sí? Puede ser de varias formas. Pero la idea es que como tutorial sea destinado a una obra específica o a un arreglo específico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentarlo. Y a la hora de presentarlo, vamos a dar un mínimo contexto histórico o cultural o estético que tenga la obra. Por ejemplo, este estudio es el primero de una serie de 10 estudios que compuso el compositor X eh, con los fines del aprendizaje del piano en niños o en adultos o en una academia donde él trabajaba. Esa pequeña información es una información muy rica porque lo que le está dando al futuro estudiante de ese tutorial es una idea de contexto. Ah, esto viene de tal lugar, viene de tal época. No es una cosa que me cae. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba no había internet. eh, fue- no soy tan viejo, ya existía la internet, pero no como se la conoce ahora. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, era chico, eh, venía el profesor y te daba una obra, y vos no sabías si era nueva, vieja, muy vieja. Para mí era vieja porque estaba en un libro, y por la tapa yo suponía que era algo viejo, y aparte eh, iba a un conservatorio, y el conservatorio para mí era un lugar en donde se ofrecían cosas que ya desde hace años se venían ofreciendo siempre igual. Era mi idea. Entonces, para mí, el estudio de tal libro era viejo. Cuán viejo ya no lo sabía yo. Tampoco tenía mucha noción de algunos estilos musicales o épocas como para decir, ah, esto es... Simplemente tocaba lo que me daban. Y realmente, a quien se inicia en el estudio de la música, saber que esa obra es una obra que representa a la antigüedad porque fue compuesta en el siglo tanto, o es una obra compuesta hace poco, pero con un estilo musical como de épocas más antiguas. Esa mínima ubicación es fundamental. Esto que yo voy a tocar viene de algún lado, no es que me cae porque está en un programa. Muchas veces pasa que los programas enuncian obras y los profesores le dicen al alumno, bueno, vamos a ver esta obra, esta y esta, y el alumno acepta porque en su
afán de querer aprender a tocar tal instrumento o aprender a hacer algo, lo hace. Eh, por suerte, hablaba de internet, por suerte por ahí ahora uno puede poner en Google, no sé, si tiene esa curiosidad, eh, a ver tal obra, y ahí por ahí empiezan a aparecer informaciones que a veces son complejo, es complejo decidir si esa información que me está dando la internet es real, no es real, es parcialmente real. A veces es confuso cuando uno no tiene herramientas o elementos, digo como conocimientos previos, para decir, ah, no, esto que me está diciendo no es así, en realidad es alguien que subió algo, que asoció el nombre, pero no tiene que ver, etcétera, etcétera. Por eso digo que cuando uno va a presentar un tutorial o un trabajo específico sobre una obra, lo que debe hacer es ponerla en contexto. Presentarle y decir, esto es de acá, viene de acá, se parece a esto. Ese elemento mínimo, por más mínimo que sea, es muy rico. Entonces yo te voy a invitar ahora que con esa obra que ya tenés elegida, pienses cuál es esa presentación de la obra. No me refiero para oírla, sino como presentación de contexto. Vamos a llamar la contextualización. Entonces, paso número uno, ya escogida la obra, vamos a imaginar un párrafo de unas pequeñas líneas, que puede ser dicho, escrito, no importa. El tema es dedicarle unas líneas a presentar en contexto la obra. En segundo lugar, es muy importante, sobre todo en el tutorial, que es una forma de enseñanza, que en general es muy concreta. El tutorial siempre apunta a que vos tengas un paso a paso para algo determinado. Eh, la enseñanza por tutorial tiene esa característica. Este tutorial es para que aprendas esto. No es para que sepas, aprendas a ser un gran guitarrista o aprendas, no, es para que aprendas a tocar esta obra. Eh, ¿Vieron los tutoriales de cocina? Son en general sobre una receta. Uno no es un pastelero por ver 4 o 5 tutoriales de pastelerías, de recetas distintas. En general son muy aplicados. Entonces, como nuestros tutoriales van a ser muy concretos, me parece muy importante que una vez contextualizada la obra, uno le dé la información al estudiante de que el aprendizaje de esa obra, además de ser rico porque está en tal estilo, o es de tal época, o de tal compositor, que le digas al alumno qué es lo que aprende por aprender esa obra. Yo siempre digo, hay que saber ver la pieza para entender al sistema. Y hay que saber ver en el sistema ese mosaico de piezas. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno por tocar una obra determinada no es un guitarrista, un pianista. Ahora, el aprendizaje de esas obras, una tras otra, más otras, nos empiezan a formar como guitarristas, como pianistas. Eh, Práctica coral. Eh, Más allá de aprender X obra, tres voces o cuatro voces, esa experiencia de por sí es rica, pero también te forma musicalmente. Por eso esa materia práctica coral está en muchas carreras de músicos que no se dedican al canto coral o que no se dedican al canto. Pero sin embargo lo tienen, porque es formativo para ellos. Entonces, a lo que voy es que por más que sea una pieza concreta, en eso concreto hay algo que me enriquece a mí para lo que es mi formación general. Y ese elemento, ese dato, tengo que saber descubrirlo. Por ejemplo, esta obra es una buena forma de empezar a conocer la música del Renacimiento para tu instrumento porque está compuesta en ese estilo, es accesible para que la toques y tiene tantas clichés o como quieras llamarlo, que te va a ayudar a tener la sensación auditiva de estar metiéndote en ese mundo. Otra, eh, la cantidad de arpegios te va a demandar un aprendizaje que lo vas a capitalizar para cuando te toque hacer otras obras con arpegios, etcétera. Eso lo sabes vos. Toda obra, por más concreta que sea, todo aprendizaje, por más acotado que sea, es una pieza que tenés que conocer. Pero vos que sos el profesor de ese tutorial, tenés que saber
que esa pequeña pieza bien lograda va a ayudar a que algo más grande funcione mejor. Por eso te hablaba de las partes y del todo y las partes. Es muy importante que en un tutorial, que siempre es una enseñanza muy concreta, vos des también un elemento que le diga, esto te sirve para tal cosa. No solo para aprender esta obra y conocerla, que es hermosa y es maravillosa. Te sirve para algo más. Este tango es una buena llave para empezar con un repertorio que es complejo, pero por ser sencillo te va a permitir entrar en el mundo del tango y en aspectos melódicos, rítmicos y armónicos característicos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, quiero que de esa obra que vos elegiste puedas ver estos dos elementos. Uno, una presentación de la obra a nivel contexto. ¿Sí? Cómo presentarla en su contexto histórico, musicológico, estilístico, etcétera, etcétera. Quiero que el alumno sepa que eso que está recibiendo, eso que va a aprender, viene de algún lado. Se parece a algo y no se parece a otra cosa. Y en segundo lugar, es muy importante que vos le plantees de una forma muy concreta qué propósito conseguís después de haber aprendido eso. ¿Aprendiste esto? Bueno, estás también aprendiendo a mejorar tu técnica en la mano izquierda, a desarrollar mejores legatos, a articular líneas melódicas con distintas, no, perdón, a hacer líneas melódicas con distintos tipos de articulación. ¿Sí? Bueno, eso te lo va a decir esa obra que elegiste vos. Entonces, eso sería como la introducción del tutorial. Esta presentación contextualizante y este propósito que vos manifestás con mucha claridad. Una vez tenido bien en claro eso, hay un tercer elemento que quiero que vos analices de la obra que escogiste y es qué saberes previos o qué prerequisitos se necesitan para poder abordarla y que el alumno, por más que se lo tome como un desafío aprender esa obra, lo pueda realizar. Te sugiero que esta obra la hagas ya habiendo conocido o habiendo practicado melodías en tal tonalidad. Te sugiero que tengas experiencia de lecturas en compás binario de tal tipo, porque esta obra te propone tal, ¿sí? Entonces, quiero que también puedas encontrar en la obra que escogiste aquellas cosas mínimas que sí o sí el alumno tiene que haber atravesado como eh, escalones sólidos para que pueda construir a partir de ahí. Hay obras que van a exigir cierto dominio de experiencias de polifonía, experiencias armónicas, experiencias contrapuntísticas, experiencias rítmicas. Entonces, eh, estaría bueno poder ver aquellas dos o tres cosas que sí se necesitan saber para poder abordar con más seguridad esa obra que vos elegiste. Eh, Puede ser eso o en algunos casos en los instrumentos, a veces por ahí hasta encontrás algunos ejemplos muy concretos. Estaría bueno que esta obra la trabajes una vez que ya hayas visto ejercicios como el del libro tal, del número tal al tal, que ya hayas trabajado tal tipo de cosa. Me acordaba una introducción, creo que es en el microcosmos, que Bartók dice, además de esto, que el alumno conozca algunas de las melodías sencillas de Ana Magdalena, de Bach, y nombra dos, tres autores muy conocidos, dos textos pedagógicos muy conocidos. Entonces, en tal caso podés por ahí nombrar ejemplos muy concretos. ¿Sí? Si en tu instrumento son conocidos o en el ámbito académico son textos muy usados y por ahí vos crees que está bueno nombrarlos, podés hacerlo. Antes de hacer esta obra estaría bueno que ya hayas tenido prácticas del tomo 1 y 2 de tal libro o ejercicios parecidos a tal, ¿sí?
que conozcas tales escalas. ¿Por qué aclaro esto? Porque es muy importante que para el tutorial haya una información que al alumno le diga, estamos más o menos parados acá para que a partir de acá tengamos un diálogo en el cual vos puedas seguirme. Si yo te pido hacer esto, el alumno ya sepa de qué se trata y no sea una novedad. Por ejemplo, estás haciendo un arreglo a dos voces para una clase de educación vocal, hablo de los estudiantes de producción musical didáctica, que armaron un arreglo a dos voces. Bien, este arreglo tiene una dificultad determinada que sería bueno que antes de cantar este arreglo a dos voces hayan por lo menos cantado a dos voces algún canon como tal y tal. Digo por decir algo, por ahí no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con el ejemplo que elegiste, ¿sí? Pero tenerlo en cuenta. Y si tu obra es tan sencilla que podría ser lo primero de lo primero, siempre hay algo que hay que saber antes. Esto es así, siempre hay algo que saber antes. Por más sencilla que sea, yo sé que lo vas a encontrar. Eh, este estudio es muy simple, pero requiere una justeza rítmica que si tuviste la práctica de haber leído ritmos o sin tocar en el instrumento, haber hecho lecturas rítmicas como tal y tal, te va a ayudar. Digo por poner un ejemplo sin conocer todos los casos de cada uno. No sé si me entienden, estoy hablando en general yo. Entonces, te propongo que en la obra que vos elegiste pienses qué es la base a partir de lo que vas a construir que vos necesitas enunciarle o explicitarle a quien vea el tutorial. Ojo que esto tiene que saberse. Esto estaría bueno que ya lo conozcas. ¿Sí? Eh, no hace falta ser minucioso. Voy a poner un ejemplo. Estoy viendo acá una partitura, tengo acá adelante, estoy sentado frente al piano, ¿eh? Una partitura que está en do mayor, hay algunas notas cromáticas, eh, la mano izquierda imita por momentos a la derecha, entonces yo te voy a decir, bueno, tenés que ya haber tocado en do mayor, haber tocado cromatismos, haber leído negra, haber leído corcheas, no hace falta ser tan minucioso, la primera información ya era suficiente. Tenés que haber tenido experiencias de haber tocado en la mano derecha una melodía que también la imite la izquierda, en donde haya un poquito de independencia entre las dos manos y a veces cante la derecha, a veces cante la izquierda. Ya esa información es muy acotada, pero da una imagen mental muy clara de que esto que vamos a ver está construido desde acá. Espero que hayan comprendido esta consigna porque no quiero que sean absolutamente exhaustivos con eso. Si es escrito, estoy hablando de 3 párrafos breves, de 2 o 3 renglones cada uno, 4. Y si es algo filmado en donde ustedes se lo presentan hablando, eh, debería ser 2 minutos, 3 minutos, 4, ¿sí? En total. Entonces, te invito que como trabajo esta semana, con esa obra que vos ya elegiste, me mandes filmado, te filmás si querés, grabado por audio o escrito. Hago así porque me refiero a escrito en un Word y me lo envías. Acordate si es por WhatsApp, por favor, mejor. No estoy usando tanto la compu. Les cuento que está destinada más a la escuela de mis nenas. Yo trato de no usarla. Si me lo mandan por compu lo voy a ver, no se preocupen. Pero prefiero que me lo manden por WhatsApp, así yo de ahí voy viendo. Si se les complica me lo mandan por mail y tampoco hay historia. Si no querés hacerlo en Word, hacelo a mano y sacale una foto. O agarrás y me mandás un audio o te filmás y me decís, profe, esta es la presentación del contextualizante. Esto, como en segundo, entonces, perdón, en primer lugar, una presentación, contexto, ¿sí? Que es la presentación de la obra, el contexto. Segundo, aquel propósito. Con esta obra vas a aprender esto, vas a conseguir esto, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que digo de lo micro y lo macro, ¿sí? En este pequeño mundo, en este pequeño objeto que estamos trabajando, hay algo que te sirve para algo más grande. A eso me refiero con el propósito, ¿sí? Que puede ser muy diverso. Porque por ahí es una obra muy sencilla, pero esa obra te va a permitir concentrarte en aspectos eh, expresivos que también son formativos. Entonces,
es válido cualquiera de los objetivos y el propósito, perdón, que te pongas. Entonces, número uno, contexto. Dos, él o los dos, no más. Voy a ser muy tajante con esto. No es una lista inmensa, ¿sí? Breve y puntual. Acuérdate que los tutoriales son muy acotados, muy definidos. Y en tercer lugar, aquel enunciado de algún saber previo que vos requieras que el alumno o el profesor que tome ese tutorial para trabajar con esos estudiantes lo tenga en cuenta. Mirá que yo voy a tener en cuenta que esto ya lo conoces, ¿sí? Eso también necesito que lo enuncies. Estas tres cosas, me las mandás, tenés una semana, hoy lunes hasta el próximo lunes, en el horario de clase, o sea, hasta el próximo lunes a las 8 recibo los trabajos. Estoy poniendo estos plazos para ordenarnos. A ver, somos todos grandes y todos sabemos que la vida no está tan fácil. Entonces, eh, te demoraste un día más, bueno, yo lo recibo igual, no te lo voy no te voy a bloquear si me mandas un trabajo el martes en vez de un lunes. Lo único que estoy poniendo plazos más que nada para organizarme yo cuando corrijo y cuando recibo las cosas y por otro lado también para que vos te organices. Porque si en una semana te digo, bueno, ahora hacé tal cosa y ya lo terminamos, me lo entregás y no llegaste a hacer nada, estás con la soga al cuello, te lo digo con cariño. Si de a poquito vamos avanzando juntos va a ser más fácil. Vamos a pensar en este primer tutorial que es como el de iniciación y una vez completo, armar un segundo tutorial no va a cambiar mucho, va a cambiar la obra, pero los pasos van a ser más o menos los mismos. El segundo nos va a llevar menos tiempo. Por eso prefiero cierto orden, ciertas pautas de trabajo. Eh, yo te voy a contar algo. La clase dura 2 horas. Si en este momento esta clase sería, no sé, estuviésemos en el conservatorio, vos sentado en un asiento, yo parado delante del pizarrón, este, yo te diría, bueno, a ver, sentate, tomate unos minutos, no haciéndolo en la clase, yo lo voy viendo. Como no tenemos ese tiempo real en el conservatorio, sino que el tiempo ahora es doméstico, organízate vos cuándo hacerlo. Por eso yo elegí este sistema, que yo le digo que es un sistema sin streaming, porque no estamos dialogando simultáneamente, pero sí en forma diferida quiero que esté este diálogo. Yo te estoy sugiriendo algo, te lo voy pidiendo, y tomate unos minutos, organizate tu tiempo para hacerlo y me lo vas mandando. Más que nada para no atrasarnos, ¿sí? Eh, Tres cosas para hacer, te dejo una cuarta para ir pensando, para ir pensando. ¿Qué de la obra que elegiste sentís que conviene separar y desmembrar para trabajar como bloques o como elementos separados, para poder después, en su totalidad, conseguir un mejor resultado? Ahora, en este separar elementos, anda pensando, ¿convendría hacerlos en forma previa antes de abordar la obra? ¿O convendría dar un pantallazo general de la obra y luego abordarlos? Este es un criterio didáctico del que yo no te quiero decir una postura porque a veces no la tengo, a veces puede ser uno o el otro. Pero sí te anticipo que lo vayas pensando. Por ejemplo, perdone que tome, está delante del piano, Blues del Tren, es una obrita ahí que está practicando mi nena. Entonces, supóngase que mi tutorial es para aprender a tocar el blues del tren. Entonces yo digo, bien, hay un cromatismo que tiene una complejidad, pero la rítmica, el chan, cachan, cachan, es el swing eh, que tiene el blues. En la partitura no está escrito, pero el músico tiene por ahí, digo, prefiero hacer una práctica previa de ese ritmo y de esos cromatismos antes de abordar la obra. Ese es un criterio didáctico, en el que yo, aquellos elementos que van a ser muy estructurantes para poder abordar mejor la obra, conviene ejercitarlos previamente. Así cuando la abordo tengo una llegada más fácil a la obra.
El otro criterio es a la inversa. Pantallazo general, ahora vamos a desmembrar y vamos a analizar las cosas. Esto pensalo, es una decisión didáctica. Eh, Según cómo construyas la secuencia de ejercicios, ahí va a saltar a la vista si funciona esa propuesta o por ahí convendría revisarla. Esto que te digo es para que lo pienses, no es para que lo hagas, solo para ir anticipando un poquito lo que va a venir. Porque lo que se va a venir es organizar la secuencia. Y en ese organizar la secuencia tenemos que ver en qué momento abordamos la obra en sí. Si la abordamos al principio y luego vemos los elementos por separados que requieren su práctica, o empezamos por los elementos a prepararlos para que cuando llegue el momento de la obra la hagas. Vos como estudiante seguramente transitaste o uno o el otro, o a veces uno o a veces otro, que son caminos didácticos. Eh, yo tengo mi postura, yo creo que eh, en algunos casos conviene uno y en algunos casos conviene el otro. Yo creo que no es uno que funciona siempre. Creo que podría a veces funcionar de una forma o a veces de otra. Te sugiero que lo vayas pensando. Yo creo que también la obra que vos elegiste, si la sabes ver, por ahí te puede llegar esa misma obra a decirte, che, mejor esto, antes de meterse acá, esto mejor practicarlo un poco, calentar los dedos para esto. Eso lo tenés que ver vos. Y a veces no, a veces la obra te dice, espera, quiero que me conozcas un poco como soy. Después vamos viendo. Esta lo digo muy coloquialmente, pero te anticipo esto porque me parece interesante ir pensándolo. En síntesis, presentación, contexto, la formulación de aquel propósito que voy a tener como meta formativa al ver la obra que yo elegí para el tutorial. Y tercero, eh, resaltar aquellos elementos que son, o aquellos conceptos, contenidos o base que es necesaria como previa para poder abordarla. Estas tres cosas sí anda haciéndolas, lo otro anda pensándolo porque el desarrollo de las actividades de la secuencia en sí nos va a llevar un poco más de tiempo. Les deseo una buena semana, nos mantenemos comunicados porque yo quiero que sepan que pese a que no estamos hablando simultáneamente, yo siento que podemos tener un diálogo. Que ustedes cuando me manden un WhatsApp con el trabajo, ya lo están viendo, yo me tomo el trabajo de responderles en audio porque quiero que parezca un diálogo, por más que no sea simultáneo, que ustedes me escuchen un poco después, y también los invito a que ustedes me manden un audio y me digan, profe, esto va bien, va por acá, igual que una clase donde ustedes por ahí me paran y me dicen, profe, esto no lo entendí, a ver cómo es. Si en la clase ustedes lo harían, acá lo tienen que hacer también. La única diferencia es que por ahí yo no te respondo en el momento, porque por ahí estoy yendo a hacer las compras. Pero créanme que estoy con ustedes, los estoy acompañando. Así que, pese a esta dificultad, recibir su trabajo, recibir su respuesta, a mí me llena de satisfacción y de energía y de ganas. Por eso también yo les mando a veces unas respuestas con audios por ahí un poquito largo, discúlpenme, pero es mi forma de comunicarme. Quiero que ustedes sientan que yo los acompaño y yo quiero sentir que también ustedes están presentes y están sumándose a la propuesta. Buena semana.